Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre el proceso de enseñanza de los últimos 10 años, en donde abordaremos temas relacionados con la transformación de aquellos espacios que relacionan las ciencias sociales. ¿Qué ha sucedido en la enseñanza de las ciencias sociales en los últimos 10 años? Las ciencias sociales son el estudio de la sociedad humana, sus transformaciones a través del tiempo. En ellas podemos hacer una reflexión sobre aquellos comportamientos que establece el hombre. Para mí, ¿qué ha sucedido en la enseñanza de las ciencias sociales en los últimos 10 años? Hemos visto que en los últimos años las ciencias sociales han dejado su historia olvidada y solo se basan en cosas fuera del contexto, algunas que no tienen nada que ver con las ciencias. Para mí, ¿qué ha sucedido con la enseñanza de las ciencias sociales en los últimos 10 años? Respondiendo a esta pregunta, considero que se ha tenido una notable transformación debido a los cambios de la era digital. Hemos tenido herramientas didácticas que han desarrollado un fortalecimiento de aquellas competencias que desarrollan actividades que integran las ciencias sociales. Anteriormente consideramos que esta rama, como aquellas, son obsoletas para la sociedad, debido a que nos hemos dedicado a ser seres más competitivos, que desarrollamos habilidades que alcanzan modelos económicos de la era actual, como lo decía Hugo Semmelmann en aquella conferencia, donde habla sobre la situación actual de las ciencias sociales y establece una notable transformación a aquellos modelos económicos que han establecido en América Latina. Un notable relego a aquellos principios que ayuden a transformar o hacer la transformación del ser. También tenía un concepto clave que consideraba que de manera primordial, y es que no podemos dejar atrás el estudio de la sociedad. Esto quiere decir que el desarrollo del ser no debe ser técnicamente enfocado en los oficios, sino que también el desarrollo de pensamientos y argumentos que ayuden a la transformación de la sociedad de una que se enfoque en el ser. Según Linares, informa que la Asociación Colombiana de Historiadores reclama la pérdida de la asignatura, enfatizando en la importancia de conocer el pasado y la necesidad de recuperar los contenidos que posibiliten a los estudiantes sobre saber de dónde vienen y para dónde van. Considero que esto es importante, ya que la sociedad pierde el interés por conocer la historia del país. Hemos evidenciado que los jóvenes posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo en base con lo que ha sucedido en nuestro país. Claro que sí. Es interesante el artículo en donde habla sobre cómo debemos de no acabar con el conocimiento de nuestra historia. Es importante el rescate de aquellos acontecimientos que fueron puntos claves en la transformación de la sociedad, como decía Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana: quien desconoce su historia estará condenado a repetirla. Y es verdad, muchas veces desconocemos aquellos momentos que ayudaron a formar la sociedad que tenemos y dejamos que otro tipo de corrientes de pensamiento que solo benefician a un grupo de la sociedad eviten que no se analicen estos aspectos y ayuden a formar una sociedad mejor. Vemos como el periódico El Tiempo nos dice que nosotros los colombianos no conocemos la historia de nuestro país, como estripe de los buenos días. Se sienten víctimas de un destino inevitable de violencia, corrupción, impunidad, exclusión y discuten de los problemas del país sin referencias serias a la exposición previa. En esta situación dramática es urgente un debate a fondo para discutir si se justifica volver a enseñar historia o si es posible mejorar la calidad en esta área crítica de la educación, mediante formulación de docentes, producción de contenidos de alto nivel y mecanismo para ayudar a los colegios a organizar algo que se les escapó de todo de las manos. Comparto la opinión del Tiempo, ya que hemos visto cómo la mayoría de los colegios han sacado de fondo la historia de Colombia y muchos jóvenes desconocen el pasado del país. Y considero que el Ministerio de Educación debería implementar más estrategias didácticas y lúdicas donde los docentes enseñen todo lo que ha sucedido en nuestro país. Compañero John, ¿qué opinas de esto?
Considero que también es fundamental el aporte que hacen los maestros y considero que deben incentivar más a la actualización de aquellos modelos pedagógicos que aporten al estudio de la historia y aquellos componentes que hacen parte del estudio de las ciencias sociales. Comenzando, el gobierno nacional no ha tenido políticas claras que ayuden a que la educación en el país sea de calidad. Y dejamos muchas veces que la labor docente sea menospreciada y no se dé el apoyo necesario a la transformación. No hay políticas claras, comenzando con que los ministerios delegan personas que no tienen nada que ver con el ámbito educacional y no tienen las referencias claras de cómo transformar la educación en el país. Vemos como González nos dice que la falta de rigor conceptual y la metodología, la carencia de referencias que ubiquen a los escolares respecto al pasado y, por tanto, la ausencia de conciencia crítica que el saber histórico proporciona, se señalan como las principales causas, no solo por la debilidad de la amorfa asignatura de las ciencias sociales integradas, sino la apatía y el desinterés de los estudiantes por cuestiones que atañan a la política y a los deseos de transformación social. Se asume ingenuamente que el retorno a la enseñanza de la historia mejoraría ostensiblemente la calidad de la enseñanza y generaría ciudadanos bilingües, críticos y propositivos. Vemos que en Colombia la enseñanza de la historia y las ciencias sociales ha sido objeto de conflicto entre intelectuales y académicos, ya que muchos desean no llegar a enseñar el pasado e historia de nuestro país, y muchos docentes deseamos llegar al punto de darles a conocer a los jóvenes y niños de manera didáctica y lúdica lo que ha sucedido en las últimas décadas. Considero que nosotros como docentes podemos hacer una introducción a aquellos componentes metodológicos que ayuden a nuestros estudiantes a desempeñar aquellas competencias que ayuden al conocimiento de nuestra historia. Es el caso de aquellas metodologías activas que nos ayuden a desarrollar proyectos de investigación en donde incentivemos a nuestros estudiantes a profundizar los aspectos históricos que se fueron desarrollando en la región o lugar donde viven y hacer una comparación con los sucesos que se fueron desarrollando en la sociedad. Julián de Zuviría, como director del Instituto Alberto Merani y columnista especializado en el ámbito educacional, nos muestra una perspectiva crítica de la situación actual del país. En numerosos artículos revela aquellos componentes que deberían de estar dentro del currículo de las diferentes instituciones educativas, de cómo aquellas políticas educativas no son acordes a mejorar e incentivar la construcción de una sociedad mejor educada en aquellos componentes que deberían ser fuertes en la educación del país. Es tan preocupante aquellos componentes que hacen falta en la construcción de estudiantes que sean críticos en las competencias lectoras y que sepan interpretar y realicen argumentos sólidos a aquellas críticas que se desean realizar en las lecturas. Carla, ¿y qué opinas ante este argumento dado? Sí, estoy de acuerdo con él, ya que él nos habla de la enseñanza de las ciencias sociales, que es una área que incluye la disciplina social. En el ámbito docente, él ha diseñado pruebas para evaluar a todos los docentes enfocándose en sus tendencias pedagógicas. La enseñanza de estas disciplinas nunca han sido ideológicamente neutrales. En una sociedad democrática, los educadores se esfuerzan para crear un equilibrio entre puntos de vista razonables, proporcionan a los estudiantes suficiente información para que puedan dedicarse después a una reflexión crítica.